Creo que ya estamos listos, ahora sí, después de algunos pequeños detalles técnicos. Nos faltó nuestro colaborador y auxiliar, pero ya estamos aquí de nueva cuenta, platicando con el maestro Adán Olvera. Él es arquitecto, especialista en hechos de tránsito terrestre, con años de experiencia. ¿Cuántos años, arquitecto? 21. 21 años de experiencia, 2 décadas, pues prácticamente la edad de algún universitario. Sí. Aprendió todo tipo de trabajos periciales, se familiarizó mucho con la criminalística, y esto es importante destacar porque hace un momento destacábamos que el modelo de este trabajo multidisciplinario entre las diferentes disciplinas que constituyen las ciencias forenses es fundamental para cuando se trabaja en campo. Entonces, no sé si partimos de esa parte, arquitecto, ¿cómo se sintió en esa llegada a los servicios periciales en la Procuraduría, su incorporación, su estudio y luego a la calle? Vámonos. Luego a la calle, sí, ¿no? Fue muy rápido porque inmediatamente a aprender, a leer. Creo que la lectura fue determinante para saber qué era de qué se trataba, ¿verdad? Y la práctica al estar trabajando con ustedes, los peritos en criminalística. Entonces, si yo no entendía la criminalística, no podía entender los hechos de tránsito terrestre. Así de sencillo. Eso es clave. Eso es clave. Estudiar el puro hecho de tránsito, pues no te puedes dar ciertas conclusiones, etcétera, pero hay que estudiarlos desde el punto de vista de la criminalística. Y para mí fue fundamental el entrar a criminalística y paralelamente al mismo tiempo en hechos de tránsito terrestre. O sea que es fundamental que una persona que dictamine sobre hechos de tránsito tenga experiencia en campo. Definitivamente. Sin duda. No hay la menor duda. Y le voy a explicar por qué. Dentro de los hechos de tránsito terrestre, que por lo general es un hecho cuando por lo menos un vehículo se encuentra en movimiento, se produce un hecho desagradable. Claro. Pero se suscita un hecho desagradable y puede arribar, que es su obligación, el policía municipal, el perito municipal, y elaborar un informe técnico. Y él va a versar casi su investigación principalmente en el reglamento de tránsito, como se hace en Estados Unidos y que es correcto. Sin embargo, habrá hechos en los que, si bien hay un reglamento de tránsito, no necesariamente el aspecto del reglamento será determinante, sino puede haber elementos de la criminalística que van a dar un resultado distinto. Claro, claro. Entonces, ¿cómo definiríamos los hechos de tránsito terrestre propiamente para las personas que no conocen de esta disciplina, de esta ciencia? Bueno, los hechos de tránsito terrestre podemos hablar que es la parte de la criminalística que investiga por lo general un hecho desagradable cuando un vehículo se encuentra en movimiento con consecuencias de esa naturaleza. Y hay obviamente diversos tipos de hechos de tránsito. Puede ser un atropellamiento, un choque entre varios vehículos, que le denominamos choque múltiple, un choque contra un objeto fijo que entendamos puede ser un poste, una barda, etcétera, una volcadura, una salida de camino, o la combinación de estos es un hecho de tránsito. Eso se investiga desde el punto de vista de la criminalística y se analiza tomando en cuenta el reglamento de tránsito, desde luego. Hace un momento conversábamos con el arquitecto Adán Olvera y hablábamos precisamente de esos 21 años de experiencia, de su especialidad en la arquitectura, del trabajo de la física de accidentes. Y yo le preguntaba hace un momento, que por razones técnicas no logramos transmitir el audio, sobre alguna de las anécdotas que más le haya llamado la atención, le haya dejado una satisfacción en términos del estudio, de la investigación, de la parte profesional, la parte científica.
arquitecto. Sí, comentaba para las personas que nos están siguiendo, que no tuvieron la oportunidad de escuchar, uno de los trabajos que hicimos en conjunto con usted fue el del atropellado por el tren aquí en el Boulevard Federico Benítez, próximo al Boulevard Lázaro Cárdenas. Sí, claro. Donde fue muy interesante, hasta hicimos una reconstrucción de hechos Sí. en aquel entonces, recuerdo, donde obviamente la criminalística jugó un papel determinante, que usted se encargó del campo de la criminalística y yo de la mecánica, Claro. pero en base a los resultados de la criminalística. Así fue como entablamos en aquellos años nuestros primeros acercamientos entre criminalística y hechos de tránsito, tomando en cuenta todos los aspectos técnicos y físicos de la máquina, medidas, alturas de escalones, etcétera, el peso de peso, y desde luego la criminalística considerando las lesiones, posición final del cuerpo, para establecer en aquel entonces un dictamen que realizamos, que resultó bastante bueno. Fundamental el resultado de la necropsia y el poder establecer el principio de correspondencia. ¿Se acuerda usted de que había ahí algunas dudas con respecto a las lesiones? Correcto. Y el individuo se había lanzado. Que si se aventó, exacto, que si brincó a tratar de subirse al tren. Si no mal recuerdo, yo recuerdo, bueno, se supone que esta persona se cae al tratar de subirse. Sí, la escalerilla. La escalerilla, y la forma en que cae, cómo se cae y cómo es que pasan las ruedas, los aceros, ¿verdad? Del tren. Sí, que lo decapita, ¿no? Queda decapitado, exactamente. Y finalmente las lesiones estaban con características ahí de una cauterización, pareciera, ¿no? Correcto. Sí, todos esos detalles, sí lo recuerdo. Excelente trabajo del arquitecto Dan Olvera y una serie de peritos que también intervinieron en ese trabajo. Me gustó mucho las representaciones gráficas, las planimetrías, arquitecto. Sí. No sé. Sí, en aquel entonces hacíamos todo manual. Hacíamos nuestros dibujos manualmente, con lo que llamamos Leroys. Sí, ¿Se claro, acuerda del Leroy, regletas, escalímetro, todo eso? No había AutoCAD, no había otro sistema. Y lo hacíamos a escala. Entonces, claro. Estatura de la persona, altura de los vagones, todo era a escala. Claro. Y representamos la mecánica en 3, 4 fases, ¿no? Hasta establecer cómo se suscitó. Le manda saludos Oscar Medrano, saludos arquitecto, excelente perito y maestro. Gracias, Oscar. Saludos. Aquí estamos leyendo las interacciones y las preguntas. Otro de las preguntas que nos hicieron llegar algunas y algunos de los seguidores de esta plataforma de la Sociedad de Ciencias Forenses, ¿qué es un perito en hechos de tránsito terrestre? ¿Cómo lo define el maestro Olvera? Bueno, el perito se encarga de realizar un estudio técnico-científico utilizando una metodología científica para establecer lo que son las causas del hecho, la evolución de los mismos, en otras palabras, la mecánica de los hechos. Claro. Las causas que lo originaron, la evolución y los efectos, es decir, qué consecuencias hubo. Eso debe de establecer el perito. Y entonces es un trabajo de campo, de investigación, con la aplicación de la criminalística. No hay otra, para establecer eso. Claro. Básicamente. Le mando saludos Indalecio Domínguez. Gracias, Indalecio, por estar ahí. Repórtate de vez en cuando. Buen amigo. También amigo, de aquella época que era lo metimos allá abajo de uno de los vagones, ¿se acuerdan? Sí, Indalecio, un excelente perito. Sí, muy bien. Ya le dije que se reporte de vez en cuando, que eche una llamada para acá. También lo felicita, arquitecto. La comunidad en general se confunde, ¿no? Sí. Cuando tenemos accidentes de tránsito y cuando son hechos de tránsito que propiamente despiertan una investigación científica. Correcto. Entonces, ¿qué son los accidentes de tránsito y cuál sería la diferencia ahí? Bien, decíamos que era un hecho de tránsito. Un vehículo por lo menos debe estar en movimiento para que se suscite. El accidente de tránsito requiere ciertos requisitos.
va transitando una persona, un vehículo, va un conductor en condiciones normales y súbitamente se le atraviesa un peatón y el conductor no puede hacer gran cosa, aunque frene, lo atropella. Eso es un accidente, es algo imprevisto, es algo que se produce súbitamente sin ninguna intención, dolo ni negligencia de alguna parte. Ese es el accidente. El hecho de tránsito puede haber una persona que va conduciendo su vehículo con exceso de velocidad. Sin embargo, tampoco hay la intencionalidad de. Claro. Entonces, hay que ver también qué márgenes de exceso de velocidad, si es mínima o si es un gran exceso. No es lo mismo conducir un vehículo en una calle que es de 40 kilómetros por hora a 80. Ya pues hay una negligencia enorme, Claro. ¿verdad? A que un conductor vaya a 45. Dice 40, pero muchas veces los conductores rebasan parcialmente los límites de velocidad, ¿no? Son accidentes, aunque al final de cuentas entendamos que el que va a determinarlo es el juez, ¿no? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo ve la ciudad el arquitecto Olvera ahorita en estas, aprovechando que hizo el comentario de los excesos de velocidad? Caótica. Caótica. Definitivamente caótica. El parque vehicular que tenemos en nuestra ciudad es enorme, es muy grande. Tenemos, yo llamaría, 3 tipos de vehículos. Unos que son los vehículos locales, Claro. regularizados, con todo lo de la ley, que tienen sus placas, están registrados debidamente. Tenemos los vehículos que no están registrados, que le llamamos chocolates, por diversas causas no han sido legalizados. Y luego tenemos los vehículos con placas extranjeras de California, porque tenemos muchos residentes Claro. de Estados Unidos que viven aquí en Tijuana, o ciudadanos americanos o residentes, pero que de alguna manera viven aquí. Por lo tanto, tenemos un parque vehicular muy grande. No podemos echar la culpa a nadie, sino tenemos que buscar soluciones. ¿A qué se le pudiera atribuir este ambiente caótico en las vialidades que tenemos horas pico, que tenemos vialidades muy estrechas? No sé, ¿a qué se le puede atribuir en términos de usted como especialista? Digo, Sí. Bueno, pensemos que históricamente Tijuana es una zona accidentada la topografía de nuestra ciudad. Tenemos cerros y cañones y zonas planas, como podemos hablar la zona río, zona centro, parte de la mesa, etcétera, o zonas de otay. Pero gran parte de las vialidades están sobre arroyos, pendientes, y son vialidades que se fueron creando a través de la historia, algunas planeadas y otras de acuerdo a las circunstancias. Claro. Entonces no es una ciudad que se haya planeado de origen como tal. Por lo tanto, nos ha rebasado las necesidades en cuanto a nuestra capacidad de infraestructura. Tarde que temprano vamos a tener que tener puentes y las vialidades, tener doble piso en algunas, ¿no? Tarde que temprano. Ahorita, por el momento, lo que tenemos que hacer es, yo diría, ser más educados. Y eso nos ayudaría mucho a nuestro estrés y a tener... un tema de educación vial. Educación vial y menos accidentes. Es decir, ya tenemos el problema vial, vamos a trabajar con él y ser precavidos, respetar señalamientos, etcétera. Dentro de las investigaciones que le tocó realizar, ¿cuáles son las principales causas de los accidentes de tránsito que usted veía con mayor frecuencia? Muy buena pregunta. Las principales causas que teníamos nosotros eran exceso de velocidad en aquella época, no respetar los señalamientos de tránsito y alcohol. En aquella época es aproximadamente... Estoy hablando de los últimos, del 2000 al 2015, vamos a llamarlo así. Ya del 2015 para acá el fenómeno empezó a cambiar y una de las causas ahorita, sin temor a equivocarme, nuestros alumnos
en hechos de tránsito y estadística, hicieron un trabajo de investigación muy interesante, Ajá. donde se encuestaron a más de 2,000 personas. Bien. Y donde obtuvimos resultados de las causas de los hechos, cuántas personas habían estado involucradas, etc. Nos arrojó el exceso de velocidad como el principal factor. El segundo fue, curiosamente, el uso del celular. Fíjese nomás. Tercero fue el alcohol. Y el cuarto, el no respetar los señalamientos de tránsito. Por lo tanto, tenemos ahí esos cuatro. Una diversificación, ¿no? Del comportamiento. Esos cuatro. Sin embargo, si hablamos del uso de celular, estamos hablando de algo grave, porque ese se puede prevenir. Claro. Y podemos eliminar eso. Se puede prevenir con la educación vial. Con educación, no usar un celular cuando vas conduciendo, porque recordemos que nosotros reaccionamos, para las personas que no conocen de esto, nosotros tenemos un tiempo de percepción y reacción ante el inminente peligro de algo. Es decir, si voy conduciendo un vehículo, veo una persona que se atraviesa, yo reacciono en un promedio de 1.25 de segundo para poner el pie en el freno. Estamos hablando de, si voy a una velocidad de 60 kilómetros por hora, interesante, yo recorro en un segundo 16.6 metros en un segundo. Por lo tanto, si voy a esa velocidad, quiere decir que yo ya rebasé los 18 metros en mi trayecto, claro. Avancé 18 metros, claro. Y pisé el freno. Si me sale una persona a los 20 metros, lógicamente lo voy a atropellar. Pero si está en el teléfono no tiene ni capacidad de reacción ni respuesta, ¿no? Entonces, si estoy distraído, en el momento que quiero reaccionar ya fue demasiado tarde. Claro, claro. Ese es el punto crítico. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto tardas en estar viendo un teléfono? Ya te perdiste. Y ya te perdiste, ¿no? A veces tienes que sonarles el claxon a los que están enfrente. Es curioso observar este comportamiento que parece un problema de salud pública ya. Sí. Tarde o temprano se va a tener que dictaminar como tal, porque es importante que ahorita estemos observando que ya ocupa uno de los primeros lugares en las causas de los accidentes de tránsito. Estamos hablando del segundo, tercero. Vamos, en nuestras estadísticas que acabamos de terminar, concluir en este año, nos arrojó eso. Lo mismo, el exceso de velocidad y el alcohol se reparten en el tercero o cuarto. La falta, no respetar los señalamientos. Entonces, si tenemos eso, el uso de las drogas, el alcohol, es gravísimo también. Y aunque tenemos filtros de acuerdo con lo que se creó en el municipio, nuestras policías, que han ayudado mucho a disminuir los accidentes, eso nos queda claro. Pero tenemos que entrar en una etapa correctiva, porque la gente finalmente no entiende, sí, o no entendemos, ¿no? De ahí que la cuestión de prevención es fundamental, la prevención. Hace un momento usted platicaba en uno de los conceptos y términos sobre la mecánica de los hechos. Entonces, para la gente que nos está siguiendo, sí me gustaría que ampliáramos un poquito más o definiéramos el término de mecánica de los hechos para que la gente lo pudiera comprender, los que no están familiarizados con ese tema, ¿no? Bien, miren, la mecánica de los hechos es cómo se suscita el hecho, cómo evoluciona. Por decir algo, la criminalística, nosotros en la criminalística vamos a estudiar todo lo que llamamos indicios, que es la evidencia física del lugar, como son huellas de neumático, de frenado de un vehículo, como son partes micas del vehículo, como son fluidos, líquidos, tierra, algunos elementos que una persona ha aportado, si es un choque, todas las huellas o vestigios que nos arroje, que quede en la escena. Eso nos va a ayudar a nosotros a establecer una mecánica de los hechos y tomando en cuenta, desde luego, qué es lo que se utiliza, qué es un vehículo. Claro. El vehículo también va a tener indicios que llamamos daños, claro, que nos van a ayudar a establecer cómo se produjeron esos daños. Claro.
a tal grado que hasta podemos establecer dónde venían las personas dentro del vehículo. ¿Por qué? Porque es criminalística. Claro. Si un vehículo se volca lateralmente, las personas que van dentro del vehículo en el asiento frontal derecho, que es el del copiloto, o en el asiento posterior, al girarse sobre la derecha, el vehículo va a tener daños, nos va a decir cómo se produjeron. Eso, al llegar a establecer eso, esa es la mecánica de los hechos. Es decir, la evolución, por dónde se ve el vehículo, contra qué se impacta o choca, o cómo se volca, toda esa evolución. Y al final, ¿cuál fue el resultado? Podemos tener desde simples daños en vehículos, podemos tener daño en propiedad ajena, cuando dañamos postes, bardas, rejas de una casa, de un domicilio. Podemos tener personas lesionadas, ya estamos hablando de lesiones, o podemos tener a una persona fallecida o más, que ya sería en este caso homicidio culposo. Fíjense que dice Óscar Medrano, en realidad es una realidad objetiva, dice, le pregunta al arquitecto Olvera, ¿los retenes son una medida necesaria o suficiente para la ciudadanía? No es una medida suficiente de ninguna manera. Si lo veo, yo lo quisiera ver desde el punto de vista objetivo y no recaudatorio. Claro. Desde el punto de vista objetivo sí ayudan, porque han detenido a muchas personas que iban bajo la influencia del alcohol. Y si vemos los corralones, en determinados días están llenos de vehículos que fueron detenidos por estar bajo la influencia del alcohol, y eso sí ayuda a prevenir accidentes. No debía de ser, si lo vemos, lamentablemente sí son necesarios, porque no tenemos esa educación, vean, no tenemos esa cultura. En vez de llevar a una persona que no tome, o que me lleven y después tomar un taxi o un transporte, ahí andamos, hacemos y utilizamos los vehículos. Entonces, claro, yo ese es el punto que veo, ¿no? Sí son necesarios los filtros, quisiera verlos no como medida recaudatoria, claro, insisto, claro. Pero también me gustaría, y no son suficientes, definitivamente. No son suficientes. No es la solución, y a eso nos referimos. La ingeniero Carla Lisset Mendoza Villavicencio de Policía Federal, la jefa de enlace, ¿cómo no? Le manda un saludo muy fuerte, arquitecto. Muchas gracias, un saludo, un abrazo. Compartieron por ahí la mesa en un foro. Cómo no, la ingeniero, cómo no. El dictamen, ¿qué es un dictamen de peritos? Ok, un dictamen pericial. Hay que entender, qué buena pregunta. Una cosa es un informe técnico que elabora el perito municipal. Recordemos que el perito municipal acude al lugar y en 15 minutos ya tiene que tener una solución de lo que va a emitir como informe técnico. Y después llegar a su base a elaborar ese informe. Tal vez dure media hora, no más, y elabora ese informe. Y va a versar mucho sobre la evidencia física, definitivamente, porque los peritos municipales en Tijuana están, desde mi punto de vista, altamente calificados. Al igual que la Policía Federal, lo que antes era Policía Federal de Caminos. Sí, claro. Extraordinarios, gente capacitada, definitivamente. Los municipales de Tijuana de igual manera. Sin embargo, en la actualidad emiten un informe técnico, y el dictamen pericial tiene que reunir características, una metodología científica 100%, donde entra la criminalística, y donde ese dictamen es un documento en el que se van a establecer precisamente todo el proceso, va a estar ahí establecido el proceso que se llevó a cabo en campo, en la investigación, queda registrado, documentado, y llegamos a conclusiones de cómo se suscitaron los hechos, las causas, la evolución, lo mismo, lo que comentábamos, claro, con el propósito de auxiliar a las autoridades. Podemos hablar ministerios públicos, fiscalías o un juez en un momento dado, ¿verdad? ¿Usted cómo definiría de manera muy general los factores que intervienen en un accidente vehicular? Por su experiencia. Ok, tenemos tres factores generales.
Uno es el factor humano, que es cuando se suscita el hecho atribuible a la falta de precaución mía, Claro. a la falta de pericia, Ujú. a algo que yo omití, A la un falta descuido. a la falta de responsabilidad. Exactamente, también. Ok, todo lo atribuye a la persona. Puede ser un peatón también el responsable. Sí, ¿eh? claro. Muchas veces son los peatones, pero los conductores nunca van a reclamar que le paguen sus vidrios estrellados, ¿no? Claro. Sus parabrisas. Lo que quieren es no ser los causantes. En fin, eso es atribuible a las personas. Es un factor humano. Hay otro factor que es factor vehículo. Cuando el vehículo, por sus características, sufre una falla mecánica. Entonces, en el hecho de tránsito fue el factor vehículo, sería el factor general. En otro caso es el factor humano, la omisión de cuidado de alguien o el descuido, qué sé Claro. yo. Y el otro factor es el lugar de los hechos. Este es el lugar físico, cuando el señalamiento está inadecuado, cuando la vialidad fue la que produjo que yo iba sobre la superficie, estaba húmeda y no me fijé y paso con mi neumático frontal derecho y resulta que era un bache, se me desprende y el neumático va y causa un daño o atropella a alguien, le pega o choco. El factor fue el lugar de los hechos. Sí, claro. Entonces, cuando yo en condiciones normales voy conduciendo, esos son los tres factores generales. Pero de esos tres factores generales, el mayor, la mayoría de los casos está en el factor humano. Fíjese que ahorita que menciona el tema del lugar de los hechos, o el entorno pues que genera, o que puede generar los accidentes, en Mexicali por ahí habíamos identificado una serie de hechos que tenían una constante y que tenían que ver con la vialidad. Entonces, nosotros al observar eso, creo que también hay una responsabilidad del perito de poder hacer alguna recomendación a través de la autoridad que corresponda para que esto se pueda resolver, de tal manera que su acción también pueda ser preventiva y correctiva, ¿no? Así es. No solamente científica, no solamente el análisis, Correcto. ¿verdad? No, definitivamente. Mire, nosotros decimos lo que no está prohibido es permitido, lo que normalmente el sentido común nos Ajá. dice. Sin embargo, en el Boulevard 2000 hay un punto donde hay una vuelta en U, perdón, Sí. y se incorporan, si no mal recuerdo, hacia el Ejido Francisco Villa en esa zona. Pero se tienen que cruzar en diagonal. Y cada rato va a haber accidentes. Entonces están esperando que no bajen por el Boulevard 2000 para incorporarse. Claro, Ese retorno, lógicamente, está mal. claro. ¿Quién lo colocó? Ingeniería de tránsito vial, etcétera, ¿no? A lo mejor quisieron resolver un problema, pero es inadecuado. Correcto. No lo hicieron de mala fe, ni mucho menos. Sin embargo, hay que ver qué resultados tenemos con lo que hacemos. Si es riesgoso, es peligroso, hay que resolver para evitar accidentes. Entonces son como casos, ¿no? Sí, caso. Y ahí Muchos. entonces muchos. Otro caso, va uno, el deslumbramiento. Sí, ¿Sí? Podemos tener distintas causas, crisis de salud, un infarto o algo, Claro. ¿verdad? Entonces, pero el deslumbramiento es tremendo, a veces en las mañanas o en las tardes. Entonces hay diferentes factores, el clima, el estudio de las condiciones climatológicas, el tránsito vehicular, si está con mucho tránsito, el comportamiento vial. Decimos, ahí viene, dice 60 kilómetros por hora y todos van a 75, 80. Entonces tenemos que tener, tanto nuestras autoridades como sociedad, ser más responsables, ¿no? En nuestros señalamientos, claro. estudiando el comportamiento vial, pero sí tomar más conciencia nosotros como ciudadanos. Fíjese que me llama la atención cómo las generaciones también van evolucionando en la consulta por ejemplo, del tránsito, del tráfico vehicular y demás. Y eso ahorita lo estaba recordando cuando estaba explicando usted que por ahí un muchacho le sugeríamos nosotros por dónde trasladarse a un lugar para que llegara de manera oportuna, de manera rápida. Y decía él, no, por ahí no. Porque aquí el Google Maps me está diciendo en qué áreas está saturado, ¿no?, de tráfico y voy a tomar una ruta alterna. Y entonces, bueno, pues va, ¿no?
Y sí, efectivamente llegó en tiempo menor a lo que se había previsto por esa ruta que tomó. Y digo, es interesante ver cómo también el uso de las tecnologías van de alguna u otra manera resolviendo muchos problemas o muchos conflictos que se generaban, ¿no? Qué bueno que no lo consultó a bordo del vehículo, porque lo más lamentable es que los 4 factores, las cuatro causas que ustedes encontraron en este estudio tienen que ver con el factor humano. Sí, definitivamente. Tienen que ver con el factor humano y es una gran responsabilidad que nosotros asumimos desde el momento en el que tomamos un volante, ¿no? Un vehículo, ¿no? Sí, definitivamente. Estamos hablando, ahorita no recuerdo exactamente el dato, pero estamos hablando como el 85% factor humano, y el otro 15% lo podemos repartir entre lo físico, el lugar de los hechos, y el factor vehículo. Fíjese. 15%. Estamos hablando de que la mayoría de los casos se pueden evitar. El 80%. 85%. 85%. Dice que Carla Rivera le manda un saludo, maestro Olvera. Gracias. Y dice, hablando de prevención, ¿cómo podríamos inculcar esa cultura vial que falta? ¿Cree que con el cobro de multas más altas se puede ayudar? No, definitivamente no. Yo creo, muy buena pregunta. Yo considero que tenemos que empezar con los niños en este momento para que ellos se eduquen. Recordemos que antiguamente teníamos clase de educación vial en primaria y secundaria y teníamos 2 veces por año escolar la presencia de autoridades policiales, les llamábamos, que nos daban cultura vial desde primaria. Claro. En secundaria se daba continuidad a eso. Claro. Obviamente llevamos clases de civismo. Cuando nosotros estábamos ya en secundaria ya teníamos una cultura vial. Sí. Ya en secundaria ya la teníamos. Ya la teníamos. Pero se quitaron esos materias desapareció el civismo, tengo entendido, no me consta, pero vamos, se tiene que retomar eso. Claro. La educación vial y otra cosa, nuestras autoridades también para dar licencias de manejo necesitan aplicar exámenes completos, como debe ser, para que la persona que conduzca un vehículo sepa manejarlo. Claro. Y también tener otro tipo de mecanismos que sean preventivos. Vamos a decir, si tienes a una persona que la detuviste por ir manejando en estado de ebriedad y al rato ya le devolviste su licencia y anda manejando como si nada. Muy a gusto, ¿no? Tienes que dar correctivos, tienes que dar sanciones, no sé qué tipo, ¿no? Algún trabajo comunitario, algo que realmente le ayude a tomar conciencia en ello, ¿verdad? O a la segunda, tercera falta te suspendo tu licencia. Claro. Durante 3, 4, 5 años. Una sanción. Entonces necesitamos sí cambiar muchas cosas. Dice que Jaime Valencia dice, saludos al panel, si para usted es importante que se valoren las etapas de un hecho de tránsito, si las conoce y si las puede explicar. Creo que ya explicó algo de esto, pero igual no sé si quiere agregar algún tipo de información. Etapas del hecho de tránsito, estamos hablando de la etapa, no sé si se refiere físicamente. Claro. Sí, hay una etapa que nosotros la podemos desconocer, que es la previa inmediata a los hechos. Sí. Pero nosotros, como criminalistas, trabajamos partiendo del origen de donde empieza a suscitarse el hecho. Así es. Pero sí tenemos ese análisis que le acabo de decir de 1.25 en promedio de segundo para los tiempos de percepción y reacción. Claro. En los adultos mayores tenemos un tiempo de percepción y reacción menor, que oscila entre 1.6 y 2 segundos. Entonces, y si una persona está en estado de ebriedad, también tiene un tiempo de percepción y reacción muy bajo. Claro. Por lo tanto, por eso es que no se reaccionan a tiempo. Que finalmente son indicadores, es estadística, son matemáticas, es física de accidentes. Definitivamente. Y todo esto fortalece precisamente la investigación del hecho de tránsito. Así es. Precisamente lo que decía el maestro, nuestro amigo Valencia, pues una de las partes de las etapas de investigación es si tenemos elementos para emplear nuestros conceptos físico-matemáticos, las leyes de Newton, trabajar la energía cinética,
transferencia de energías, etcétera, velocidades a través de las huellas de frenado, en fin, hay muchas cosas que nos van a ayudar utilizando la física y las matemáticas para establecer sobre todo velocidades. Pues es una charla sumamente interesante a todos los seguidores de la Sociedad de Ciencias Forenses, del Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención y Participación Ciudadana, y todos aquellos que les llama la atención y les apasiona la investigación forense, escuchar y por supuesto aprender, seguir aprendiendo del maestro Adán Olvera, a quien pues muchos lo conocen y lo felicitan a través de las plataformas digitales. Gracias. Sabemos que hace algunos ayeres pues está ya en la cátedra universitaria. Qué bueno que esté haciendo también trabajo de prevención, qué bueno que la criminalística o el conocimiento y la experiencia lo enfoque también a estas propuestas de políticas públicas, ¿no? Llevarlas a algún lugar donde, oye, fíjate que aquí hay un soporte académico, científico que te puede ayudar a resolver, ¿no? Así es, sí, yo creo que podemos realizar algún foro realmente importante donde involucremos a los sectores gubernamentales que podrían incluirse. Estamos hablando del sector educativo, que es muy importante, educación, Secretaría de Educación Pública, estamos hablando de las policías, el municipio, ingeniería vial, estamos hablando de arquitectos, ingenieros, claro, urbanismo, vialidades, conformación, crecimiento de la ciudad y desarrollo de la ciudad, ¿verdad? Sabemos que nuestra ciudad crece más rápido de lo que nosotros podemos aportarle por sus necesidades. Claro. Es decir, crece la ciudad, pero no tenemos cómo resolver sus necesidades. Sí. Y así ha sucedido. Pero sí sería muy bueno donde se trabajaran muchas personas, académicos, sí, tenemos claro, elementos de protección civil, tenemos gente de la Cruz Roja, bomberos, es decir, hay infinidad de especialistas, académicos, estudiosos que se podrían unir a esto para aportar algo y que nuestro gobierno, nuestros gobiernos pudieran utilizarlo, claro, que sea fundamentado científicamente, claro, ¿no? Son ideas, pero sabemos que son ejes transversales que debemos de trabajar en equipo. Jaime Valencia, muy interesantes sus comentarios, felicidades maestro, lo felicita Jaime. Muchas gracias mi amigo. Y por supuesto, pues esta es una charla que puede durar horas, ya se nos acabó el café, ya tenemos 34, 35 minutos, 36 minutos en la transmisión. Por último, ¿algún mensaje para la comunidad, para la sociedad en general, arquitecto, en materia de tránsito? Pues conducir nuestro vehículo, cuando andemos conduciendo nuestro vehículo, evitar el uso del celular, sería mi primera recomendación, y siempre estar en alerta, ¿no? O sea, ser cuidadosos, guardar nuestra distancia entre vehículo y vehículo. Dicen, ¿qué distancia se debe guardar? La que tú necesites, la que tú consideres necesaria para detener tu vehículo. De lo contrario, si vas pegado a otro vehículo y el otro claro, se frena, vas a chocarlo. Claro. El uso del celular provoca mucho accidente, las famosas carambolas o choques por alcance. Por alcance, ¿no? Sí. Cada rato. Entonces, todos los días. Todos los días. Y en todas las vialidades. En todas partes. Sería mi recomendación tener paciencia y contribuir. No utilizar las zonas de acotamiento. Bajamos de Otay hacia la central camionera y la zona de acotamiento la utilizamos como un tercer carril. Ahí va el pasado de lanza, ¿no? Y unos muy respetuosos y los otros sí, claro, ganando y estropeando, haciendo más lento el tránsito vehicular. Yo recomiendo tomar un poco más de conciencia al transitar en la vía pública como peatones, ser más responsables, no claro, cruzarnos donde no debemos, y como conductores también. Claro. Muchas gracias, arquitecto. Maestro, esta es su casa, las veces que usted guste. La Sociedad de Ciencias Forenses nos recibe con agrado y por supuesto tomaremos en cuenta todas las observaciones. A nuestros seguidores de la Sociedad de Ciencias Forenses, del Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención y de las diferentes instituciones de los 3 órdenes de gobierno que están colaborando precisamente en desarrollar este tipo de esquemas
de vinculación con la comunidad, a lo mejor a través de una plataforma virtual, pero bueno, se pueden intercambiar opiniones también desde el lugar en donde estés y por supuesto leerlas, comentarlas. Si hay más preguntas, el maestro se las lleva. Déjenos ahí su correo electrónico o su número de teléfono y con gusto el maestro se va a comunicar con ustedes y ampliar un poquito más la información. Gracias a todos, maestro, gracias por estar aquí. Nos retiramos del aire, no sin antes agradecerles a todos y nos estamos viendo la siguiente semana con otro invitado especial. Gracias a la Sociedad de Ciencias Forenses y no olviden por ahí compartir y multiplicar este esfuerzo de prevención de violencia, de prevención de accidentes de tránsito en este caso. Gracias a todos y pues pásenla bien. Gracias.